El consumo de gas es uno de los principales gastos dentro del hogar, y una forma de disminuir esa fuga de dinero es sustituir el boiler convencional con un calentador solar amigable con el ambiente y con el bolsillo. Los hay de diferentes capacidades para todo tamaño de familia, y aunque su precio en un inicio podría ser alto, en un mediano plazo será una inversión muy bien remunerada. Actualmente, los precios van de 6,000 a 15,000 pesos de acuerdo con la capacidad, ya que existen desde 100 litros hasta 270. Y el tiempo de vida del equipo es de 20 a 30 años. Este que vemos aquí es para 3 personas. Entonces la gran ventaja es que tenemos un 70% de ahorro en gas y pues es una inversión al fin y al cabo que se viene manejando. Por ejemplo, este pequeño, medio año ya lo recuperamos, ¿no? Solo basta instalarlo en la azotea de la casa y esperar a que el sol haga su trabajo, aún en los días más fríos y nublados del año. Mucha gente tiene duda en que, pues es que por el sol, ¿no? ¿Qué pasa cuando en tiempos nublados? No tenemos ningún problema, ya que este se maneja a base de que viene siendo alimentado por los rayos ultravioletas. ¿Qué viene siendo los rayos UV? Viene siendo lo que es la luz del día. Y la luz del día siempre la vamos a tener. Algunos capitalinos confirman las ventajas de los calentadores solares. Sin embargo, aún hay quien no tiene la información suficiente sobre estos. Sí tenemos, porque fue un buen cambio en ahorro de luz. La cantidad de agua caliente es mucho más que uno convencional, y aparte pues es bastante ecológico, y el ahorro que nos da pues sí fue como de un 70, casi 80%. Pues la verdad no lo hemos considerado porque todavía usamos el sistema tradicional del boiler, pero digo, así como está pues todo esto de la ecología, pues sí, yo creo que sería buena opción, nada más que tampoco desconocemos también el precio.